Bienvenidos a la semana número 3 de la guía de estadística. Vamos a seguir profundizando conceptos de la estadística a través de los cuales podemos hacer el análisis de datos y conversión en información de los mismos. Para esta semana lo que vamos a hacer es identificar las medidas de tendencia central, teniendo en cuenta pues una muestra de datos no agrupada y una muestra de datos agrupada. Muy bien, entonces para iniciar este ejercicio vamos a partir de un ejemplo, el cual nos pide realice una tabla de frecuencias sin intervalos considerando la serie de datos dada en la parte inferior. Posterior determine las medidas de tendencia central. Entonces, perfecto. Esta matriz de datos que nos están dando obedece a lo siguiente. Dice, se realizó un estudio que busca determinar la satisfacción del cliente frente a los servicios prestados. Una empresa cualquiera toma la determinación de hacer un sondeo de servicio prestado y se le preguntó a 80 clientes. La pregunta que se les hizo es, considerando su satisfacción frente a los servicios brindados, califique de 1 a 10, donde 1 es totalmente inconforme y 10 es totalmente conforme. O sea, estamos mirando una pregunta con respuestas en escala, tomando en consideración una escala del 1 al 10. Entonces acá se consignan todas las respuestas dadas por las 80 personas y la idea es que partamos de esta información y empecemos a analizar un poco cómo se comporta el servicio de esta organización. Muy bien, entonces para esto la idea sería determinar entonces o construir inicialmente la tabla de frecuencias y para eso arrancamos con las categorías. Sabemos que las categorías en este caso pues están dadas desde la pregunta porque nos dicen de 1 a 10. Entonces tendríamos calificaciones que se distribuyen del 1 hasta el 10. Entonces de una vez vamos a tomar nuestras categorías y esas categorías son las que vamos a analizar. Muy bien, entonces acá tenemos las posibles respuestas de las personas y vamos a tratar de identificar cuántas personas respondieron en cada una de esas categorías, siendo entonces esta la frecuencia. Muy bien, entonces recordemos desde la semana anterior habíamos visto la posibilidad de hacer uso de una fórmula de Excel que es contar puntos y en el caso pues de que no tengamos la posibilidad de Excel pues nos tocará hacerlo de forma manual, ¿sí? Entonces vamos a formular, tenemos la fórmula contar puntos y vamos a seleccionar el rango de los datos, en este caso el rango de los datos van a ser todas las respuestas. Entonces vamos a seleccionar todas las respuestas y nos dice que las respuestas están ubicadas entre A5 y T8. Vamos a poner punto y coma y posterior el criterio va a ser el número 1 o la categoría que está al frente. Entonces ahí cerramos paréntesis y vamos entonces a tener una frecuencia de 9. Una forma fácil, si de pronto no tenemos la posibilidad y si nos toca hacer manual, entonces lo único que haríamos es como darle colores a esta tablita, ¿sí? Ponerle colores. Entonces, por ejemplo, en el caso de que yo quisiera resaltar los diferentes números, podría venir acá donde dice formato condicional, resaltar reglas de celdas y por ejemplo acá es igual a. Entonces, igual a cuánto estamos buscando todas las respuestas de 1 y de forma automática entonces tendríamos la posibilidad de identificar las respuestas. En este caso tenemos 1, 2, 4, 6, 8, 9 respuestas, lo cual se empareja con el resultado de nuestra frecuencia. Muy bien, entonces digamos que vamos a continuar por este camino del contar puntos y recordemos que es fundamental hacer la selección de este par de celdas, ¿sí? Este par de indicativos, debido a que debemos fijarlos con F4 o con función F4. En su teclado hay una tecla que es Fn, la hunde sin soltarla, al mismo tiempo hunde la tecla F4.
Esto indica que cuando arrastre la fórmula hacia abajo no van a cambiar los datos. De hecho, no voy a fijar el A11 porque la 11 hace referencia a la categoría, la cual sí debe cambiar. Cuando yo arrastro la fórmula, vamos a identificar, efectivamente se mantuvo estática la matriz de datos o de respuestas, pero cambió la categoría, pasó a 2, y eso es lo que necesitamos para identificar las frecuencias. Es perfecto, aquí ya tenemos las frecuencias, los diferentes resultados, y la idea sería completar entonces la tabla de frecuencias, tal cual ya lo habíamos visto la semana anterior. Vamos a hacerle de una forma rápida, simplemente vamos a tomar la frecuencia, en este caso 9, que es correspondiente a la celda C11, y lo vamos a dividir. Recordemos que esto tiene un total de 80 respuestas, entonces lo dividimos en 80 para saber entonces la frecuencia relativa. Vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a generar la suma de estos valores para efectivamente identificar que tenemos 80 respuestas. Vamos a hacer la suma correspondiente a la frecuencia relativa, tenemos el 100%. Y por último, entonces la frecuencia acumulada, en este caso arrancamos con el 11. Posterior vamos a sumar ese 11 más el 15%. ¿Sí? Entonces, de esta forma, ya de una forma rápida puedo entonces bajar en la plantilla, arrastrar la fórmula y ya tengo entonces mi 100% acumulado, lo cual me indica que mi tabla de frecuencias está bien construida. Muy bien, entonces el primer concepto que vamos a identificar como medida de tendencia central es la moda. La moda, como su nombre se puede dar a entender, sería aquella tendencia más significativa, ¿sí? Aquel número o aquella respuesta que haya tenido una mayor participación dentro de todo el estudio. Una forma de determinar esta tendencia de una forma fácil es a través de la tabla de frecuencias. Entonces, lo único que tendríamos que identificar sería, ya sea en la frecuencia normal o en la frecuencia relativa, cuál es la variable entonces que tiene mayor representatividad, ¿sí? O mayor peso porcentual. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos la frecuencia relativa, nosotros vamos a identificar que, por ejemplo, en la respuesta 3 en calificación de servicio tiene una mayor tendencia. O sea, podríamos identificar que tiene mayor representatividad dentro de la muestra y de hecho lo vemos tanto en la frecuencia relativa como en la frecuencia simple. Entonces acá nos muestra 14 respuestas por encima de las demás y aquí nos muestra un 18%, el cual nos indica que está por encima de las demás. Quiere decir que esa moda entonces sería la categoría número 3. ¿Sí? Vamos a mirar una forma sencilla también de valernos del programa Excel para el cálculo de la misma. Entonces en este caso, para calcular la moda, lo que vamos a determinar es lo siguiente. Vamos a simplemente poner igual y vamos a escribir la palabra moda. Esto nos va a permitir a nosotros llamar una función específica que nos va a permitir entonces su cálculo. Entonces acá tenemos moda, le damos 2 veces clic y lo único que nos pide es que seleccionemos los números. En este caso los números a seleccionar serían todas las respuestas que dieron las 80 personas. Vamos a seleccionar todas las respuestas. Listo, perfecto. Entonces simplemente cierro el paréntesis, doy enter y me está indicando entonces que el dato que representa o marca tendencia es el número 3. Bueno, entonces, ¿qué podemos determinar? Estamos hablando de calificación de servicio. Voy a volver un poquito. Estamos hablando de calificación de servicio, donde 1 es muy inconforme y 10 es totalmente conforme. Pues entonces estaríamos viendo entonces una tendencia aquí inicialmente marcada a una calificación de servicio muy bajo, ¿cierto? Nos ubicamos en la cantidad, o mejor dicho, en las respuestas inferiores. Estaríamos aquí, por ejemplo, tenemos la mitad de las respuestas, 5 a 1 y 6 a 10, y nos estamos ubicando muy por debajo
de las respuestas positivas. O sea, nuestra respuesta, nuestra tendencia inicialmente nos estaría marcando que tenemos entonces un mayor número de respuestas orientado a una calificación de mal servicio. Muy bien, entonces de igual forma también hay una medida de tendencia central, se llama la media, o que también conocemos como promedio. El promedio a nosotros nos permite identificar esa tendencia con mayor acumulación de datos, ¿sí? O sea, nos permite a nosotros determinar esas respuestas donde está más o menos el comportamiento normal, ¿sí? Para eso les voy a mostrar o les voy a graficar más o menos el comportamiento de los datos. Voy a, simplemente para explicarlo, voy a seleccionar los datos respuesta y vamos a insertar un gráfico de dispersión. Entonces, como pueden ver acá, aquí están representados los datos y los datos como tales tienen un comportamiento que uno no puede simplemente predecir, ¿sí? O sea, representando los datos nosotros podemos ver que existe algún concepto que se llama demasiada dispersión o mucha dispersión de los datos, ya que tenemos una escala calificativa que oscila entre 1 y 10, ¿cierto? Entonces, como nosotros vemos, se ubican en diferentes posiciones. Teniendo en consideración ese gráfico, la media lo que va a tratar de hacernos es trazarnos como un intermedio donde más datos se agrupan y más o menos entonces nos mostrará el comportamiento general del grupo, en este caso el comportamiento general de respuestas. Entonces, una forma de hacer la media simplemente es utilizar la fórmula de promedio. Vamos a escribir la palabra promedio y vamos a seleccionar los datos que tenemos en la parte superior. Vamos a seleccionar todos los datos respuestas y simplemente cerramos y damos enter. Entonces aquí tendríamos que la tendencia o que digamos que la media o el promedio de los datos, digamos que se concentra en una respuesta de 4.67. ¿Qué implicación tiene esto? Entonces, cuando nosotros vemos que la implicación es que se agrupa, vamos a hacer una pequeña representación gráfica. Tenemos una respuesta 1, que es muy negativo, ¿sí? Tenemos las siguientes respuestas hasta el 10, una escala de respuestas hasta el 10. Y sabemos que el 10 entonces sería el dato más positivo. Muy bien, entonces, cuando nosotros tenemos la escala, nosotros podríamos determinar que la media de los datos está más o menos acá, está dada en el 4 y entre el 5. Esa sería entonces como la media o el promedio del estudio, lo cual nos está indicando nuevamente, aquí por ejemplo la moda la teníamos en 3, pero el promedio nos está indicando que hay una mayor concentración de respuestas entre 4 y 5. Ya vimos que la respuesta era 4,65 y podríamos generalizar que el servicio en términos generales está ubicado en una calificación de 4,65, ¿sí? Entonces el promedio o la media nos permite a nosotros generalizar tendencias o generalizar en este caso comportamiento de datos, indicándonos entonces que la satisfacción de las personas está en un plano negativo, ¿sí? Entonces recordemos que, por ejemplo, el plano positivo, tal cual lo muestra la gráfica acá, estaría entre las respuestas de 6 a 10. Esto sería entonces un plano positivo de 6 a 10. Y por otro lado tenemos entonces las respuestas que se presentan de 5 a 1 como el plano negativo. El plano negativo de nuestro estudio, por ende entonces no es tan viable, no es tan factible que nuestras respuestas de servicio se encuentren acá, porque entonces esa calificación de servicio
obviamente nos está llevando a una conclusión de que no lo estamos haciendo bien. Muy bien, entonces esa es una forma valiéndonos de Excel, pero entonces también podemos hacer el cálculo de la media o del promedio a través de la misma tabla de frecuencias. Para eso, lo único que necesitamos es tener en consideración las categorías, las frecuencias, o sea, el número de respuestas que se dieron por cada categoría, y vamos a aplicar la fórmula. Entonces, antes que todo, traigamos los datos correspondientes a categoría de frecuencia que ya habíamos tomado en la parte superior, los voy a copiar y los voy a pegar en esta tabla. En este caso los voy a pegar como valores, ¿sí? Teniendo en cuenta que quiero eliminar la fórmula del contar puntos sí. Listo, perfecto. Aquí traje un dato que no tiene en absoluto ninguna fórmula, mientras que en la parte superior sí tengo una fórmula. Recordemos que la hemos formulado con el contar puntos sí. Entonces, posterior, para el cálculo del promedio de la media, voy a basarme en esta fórmula. Me dice que sume todas las categorías multiplicados por la frecuencia. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es cumplir la instrucción de la fórmula. Vamos a tratar de hacer la multiplicación de la categoría por la frecuencia y vamos a hacerlo en el primero de los atributos, 1 por, en este caso, la frecuencia nueva, ¿sí? Entonces estamos utilizando formulita en Excel, utilizando la referencia de celdas para que sea mucho más sencillo simplemente arrastrar la fórmula. En este caso voy a arrastrar la fórmula solo hasta acá porque acá ya no tengo ni categoría ni frecuencia. La idea es que aquí podamos sumar, tal cual nos lo está pidiendo la fórmula sumatoria. Entonces voy a generar la sumatoria de la categoría y la frecuencia, la categoría por la frecuencia. Vamos a sumar esos datos y nos da, en este momento nos está dando 374. Mucho cuidado cuando de pronto le genere estos resultados, estos no son 374.000, no hay cabida a ese dato con las cifras que estén en la parte superior. Entonces en este caso voy a quitarle los decimales para que sea mucho más real. Perfecto, entonces aquí nos dicen, esa sumatoria de la categoría por la frecuencia, que ya la acabamos de hallar, es 374, la vamos a dividir en n. Recordemos que n, en este caso, significa el número total de datos o el número total de personas que participan en el estudio. Recordemos que en este momento el número de respuestas son 80. Entonces, por ende, n son 80 personas o 80 respuestas. Sí, eso hay que tenerlo muy claro. Cuando tengo ese dato, entonces simplemente vamos a ver cuánto da como resultado. Debe dar similar, muy igual a lo que nos dio nuestro promedio en Excel. Y simplemente vamos a tomar 374 dividido 80 y en este momento estamos viendo pues que son valores totalmente iguales. Pues tenemos dos formas de hallar la media y el promedio. Digamos que cuando nos valemos de la herramienta de Excel es mucho más sencillo, y cuando de pronto no tenemos conocimiento de la herramienta, pues entonces utilizamos este camino. Listo. Llevamos dos medidas de tendencia central. Vamos a identificar la otra medida de tendencia central, se denomina mediana. La mediana es un punto intermedio que se presenta en los datos o en la serie de datos, en este caso acá, y que nos va a particionar a nosotros la serie de datos justamente en la mitad. Nos va a indicar que está por debajo de la mitad y que está por encima de la mitad. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, esta mediana, pues vamos a tratar de resolverla. Vamos a mirar lo que nos indica. Entonces, la mediana es una posición. En este caso vamos a encontrar una posición. Y nos dice que debemos aplicar la formulita n más 1 dividido 2. Y esto nos va a dar como resultado la posición de la mediana. En los datos ordenados. Ya vamos a ver para qué nos sirve esa posición. Entonces, acá recordemos que tenemos n. En este caso tiene un valor de 80 más 1.
Entonces tendríamos 81 y abajo tenemos 2, simplemente de fórmula, es una constante que nos da la fórmula, y vamos a generar entonces la división. 81 dividido 2. Entonces tenemos como resultado que debemos buscar la posición de datos 40.5, ¿sí? Entonces hasta aquí no hemos encontrado la mediana, simplemente encontramos una posición. Para realizar la mediana tenemos acá la serie de datos, aquí tenemos todos los datos, vamos a seleccionarlos para contabilizar de que hayan 80 respuestas, efectivamente tenemos 80 respuestas, y están todos los datos, simplemente los copié y los pegué acá. Pero para hallar la mediana deberíamos ordenar los datos de menor a mayor, y para eso recordemos que Excel nos posibilita la opción de filtro y vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces acá, como pueden ver, de forma automática tenemos las personas que respondieron 1, tenemos 2, 3, etcétera, etcétera. Y la idea es que busquemos el dato que está en la posición 40,5. Entonces vamos simplemente a identificar a dónde se encuentra el dato 40,5. Y el dato 40,5 debería estar, acá está el dato 40 y tenemos el dato 40,41. Entonces si quieres lo ponemos acá, dato 40,41. Y la idea de ese dato 40,5 sería un dato intermedio, ¿sí? Se encuentra en el intermedio de ambas respuestas. Esta sería la posición 40,5, un intermedio entre las dos respuestas de 4. Listo. Para entonces determinar la media, vamos entonces a valernos de las siguientes observaciones que nos presenta nuestro esquema de clase. Entonces nos dicen que observación número 1, cuando el número de datos sea impar, la mediana será el dato que arroje la fórmula anterior. Listo, entonces por ejemplo, nuestro conjunto de datos no era impar, de hecho era par, porque teníamos 80 personas, entonces por ende no es una cifra impar. Cuando son cifras pares, la media deberá ser ubicada en la posición del número y aplicar la siguiente fórmula. Entonces, como podemos ver, en este caso nuestra muestra de datos o nuestro conjunto de respuestas era par y nos dio una posición con punto 5, o sea, nos dio una posición con un intermedio, en este caso ubicada entre dos datos. Para eso es necesario entonces hacer el siguiente procedimiento. Cuando, según la observación 1, cuando el conjunto de datos sea par, no nos daría 40.5, sino que nos daría, por ejemplo, 40. Entonces el resultado simplemente sería 4. Entonces la idea es determinar qué número está en el intermedio de estas dos variables y que se ubica en esa posición 40.5. Ahí se partirían los datos y esa sería entonces la mitad de toda la serie de datos. Entonces subimos, entonces acá nos pregunta cuál es el dato superior. ¿Cuál es el dato superior que encontramos? Entonces el dato superior estaba en la casilla 40. Entonces ahí teníamos la respuesta de 4, más el dato inferior teníamos otro 4. ¿Sí? Entonces me devuelvo. Vimos que la posición 40, que es el dato inferior, serían 4. Y 41, entonces tenemos otro 4 como posición superior. Entonces tenemos 4 y 4 y simplemente dividimos en 2. Para eso ya sabemos que sería 8 y 2. Como respuesta a nuestro ejercicio, pues tendríamos que la media de los datos se ubica en 4. ¿Qué interpretación le podemos dar a la mediana? Sí, ya como para entender un poquito más el ejercicio, de pronto la definición. La mediana nos está indicando que la respuesta es 4
Y en la distribución de los datos de 1 a 10, pues acá se particionan la muestra de datos y nos representa. Ya les voy a indicar que nos representa. Nos representa la concentración del 50% de los datos. Quiere decir que tenemos una representación del 50% de los datos distribuida de la siguiente forma. Entonces acá, entre 1 y 4 tenemos el 50% de las respuestas y entre 5 y 10 tenemos el otro 50% de las respuestas. Esto como tal es negativo en este caso que estamos calificando servicio porque nos está mostrando la mediana, nos está mostrando una mayor acumulación de datos en la escala 1, 2, 3, 4, componentes muy negativos y que el otro 50% puede estar distribuido entre 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, de entrada podríamos estar analizando que los niveles de servicio están concentrando la tendencia de la gente en las respuestas 1, 2, 3, 4, que son las posiciones más negativas. Entonces, la mediana, en conclusión, nos permite identificar en qué lugar, en qué momento o en qué dato se particionan los datos. En este caso ya lo habíamos manifestado, pues los datos se estarán partiendo acá en la posición 4 y nos estarían indicando entonces cuál es la cantidad de respuestas que acumulan el 50% y qué otra cantidad acumula el otro 50%. O sea, en términos de análisis podríamos inclusive llegar un poquito acá a la respuesta número 5 y podríamos decir que hasta 5, que es digamos un plano negativo de respuestas, se acumularía prácticamente, podría ser el 60% de los datos. Entonces, de hecho, la mediana nos va a mostrar un poquito, vamos a la parte de arriba, la distribución de frecuencias, nos va a mostrar que efectivamente, por ejemplo, en la respuesta número 4, la respuesta número 4 nos está mostrando precisamente eso, que en la respuesta 4 se acumulan casi el 54.4%, o sea, está yendo un poquito más allá, está yendo un poquito más allá en la acumulación de datos y inclusive llegaríamos hasta la respuesta número 5, categoría de 5, con un 66% de calificación. O sea, estas calificaciones hasta acá, representando un 66%, nos estarían hablando de que las personas identifican un pésimo servicio. Estaríamos hablando de que identifican un pésimo servicio en la organización y estamos hablando de la mayoría de datos, estamos hablando del 66%. Entonces digamos que nuestras medidas de tendencia central nos ayudarían un poco a determinar claramente datos importantes a la hora de generar conclusiones. ¿Sí? Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos entonces la mayor tendencia y concentración de datos es el 3, o sea, muchas digamos con mayor representación. La respuesta número 3 es la tendencia de respuestas, lo cual nos indicaría inicialmente que tenemos un mal servicio. Adicional a eso, entonces la media se ubica entre 4 y 5, que ya lo habíamos visto ahorita, entre 4 y 5, también mostrándonos una calificación deficiente del servicio y al mismo tiempo la mediana nos está mostrando que la mayor acumulación de datos se presenta de 4 hacia abajo y ahí genera pues como su partición hasta el número 10, pero igual nos está mostrando una concentración de datos negativos hasta la calificación 5, siendo el plano negativo, y nos estaría indicando entonces como conclusión de que la empresa presenta pésimos niveles de servicio de atención al cliente.
De igual forma, por conclusión final, también podríamos decir entonces que viendo la escala de lo negativo en un plano negativo de 1 a 5 y viendo la escala de 6 a 10 en un plano positivo, podríamos identificar entonces que a través de la frecuencia acumulada nos permite identificar que el 66% de las personas estarían entonces teniendo una percepción de mal servicio o de un servicio, digamos, que no satisface sus necesidades, y por otro lado, siendo entonces el restante para el 100%, un 44%, estarían manifestando un servicio positivo, pero digamos que ya con una muy baja representación. Entonces, ahí finaliza este ejercicio de análisis de medida central para una serie de datos sin intervalos, simplemente a través del esquema de categorías. Vamos entonces a identificar cómo serían las medidas de tendencia central en un ejercicio con intervalos. En un segundo ejercicio, lo que vamos a hacer, o lo que nos pide, es que realicemos una tabla de frecuencia con intervalos considerando la serie de datos, en este caso pues inferior. Posterior determine las medidas de tendencia central. Entonces vamos a ver cómo cambia un poquito la metodología, ya que Excel no nos ayuda mucho cuando tenemos intervalos. Entonces, porque obviamente las medidas de tendencia central se tienen que enfocar a la tabla de frecuencias, más no a la serie de datos. Entonces, aquí en este caso no nos apoyaríamos tanto en Excel y si necesitamos un poquito más de contenido matemático o de cálculo por parte de nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tratar entonces de determinar qué es lo que nos están diciendo. Dice que se realizó un estudio que busca determinar la cantidad de compra por cliente. Entonces, en este caso estaban haciendo un estudio de frecuencia de compra. Y se le preguntó al cliente que, considerando las compras realizadas en lo corrido del año 2020, indique el número de unidades compradas por usted. Entonces, en este caso estamos hablando de volumen, ¿sí? De la cantidad que ha comprado la persona, y se obtuvieron las siguientes respuestas. En este caso tenemos 180 clientes, por ende tendríamos 180 respuestas. Entonces, recordemos que cuando nosotros tenemos, digamos, muchos datos, la mejor forma de resumir la información e interpretarla es a través de las frecuencias, a través de intervalos, la construcción de intervalos, para que de pronto no se haga tan tedioso el análisis. Por ejemplo, vamos a mirar, por ejemplo, aquí encontramos un dato, vemos el 1, también vemos un dato que es 100, entonces vemos que hay demasiados datos, inclusive tenemos de respuestas de 2, respuestas de 3, entonces, lo cual nos quisiera decir a nosotros que si fuéramos a construir una tabla de frecuencia simple, tendríamos que hacer 100 categorías, ¿sí? Para eso entonces vamos entonces mejor a valernos del esquema de los intervalos, y recordemos que también la vimos la semana pasada, y la idea es construir la tabla de una manera rápida. Entonces recordemos, para identificar la tabla de intervalos tenemos primero que todo responder estas 5 preguntas. Entonces en este caso nos preguntan por el valor mínimo de la muestra. Recordemos que tenemos la función de Excel min, y seleccionamos la serie de datos, todos los datos, y de forma automática entonces tenemos que el valor mínimo es 1 y el valor máximo, utilizamos la fórmula max, vamos entonces a determinar que el máximo es 100. O sea, teníamos razón ahorita cuando veíamos la distribución de las frecuencias, y podríamos decir que si fuéramos a hacer categorías prácticamente tendríamos que tomar los números del 1 al 100, lo cual haría muy tedioso el ejercicio para analizarlo, y en últimas no generaría ningún tipo de análisis. Entonces, siguiente pregunta, entonces nos preguntan por el rango. Entonces, recordemos que el rango es la distancia que existe entre el valor máximo y el valor mínimo. Para eso simplemente entonces tomamos el 100 menos 1, pues tendríamos un rango de 99. Y vamos a determinar el número de intervalos también a través de una fórmula que habíamos visto la semana pasada,
que sería 1 más 3,3 y lo multiplicamos por el logaritmo, en este caso de n, ¿sí? El número de datos, recordemos que tenemos 180 respuestas o 180 personas. En este caso nos indica que es 8.44, lo podríamos aproximar, en este caso yo lo voy a aproximar a 9, y vamos a determinar la amplitud. Entonces recordemos que la amplitud es tomar el rango, ¿sí? Que es la longitud total entre el valor máximo y el mínimo, y lo vamos a dividir en el número de intervalos, en este caso 9. Listo, ¿por qué aproximé a 9? Para que me dé 11 cerrados y para que no me dé números decimales. ¿Sí? También lo puedo hacer. Había dos formas, lo podría, por ejemplo, haber acercado a 8, ¿sí? Pero entonces en 8 me dan números decimales, o lo podría acercar a 9 dándome 11 sin números decimales. O sea, me facilita un poquito más los intervalos. Recordemos que los intervalos o la construcción de los intervalos nace en el valor mínimo y la idea es sumar esa amplitud que acabamos de determinar. En este caso sería ese dato, ese primer número del intervalo más la amplitud. ¿Sí? Que en este caso la amplitud siempre va a ser 11. Y digamos que el dato siguiente en el siguiente intervalo siempre va a ser 12. 12. El dato con el que termina el intervalo anterior va a ser el que da origen al siguiente. Y lo único que podría hacer aquí, digamos, para agilizar un poquito, podría ser arrastrar. Entonces aquí cuando arrastré, tomé el intervalo ya 12, o el inicio de ese intervalo, más 11, que es la amplitud que siempre vamos a hacer. Y para el siguiente también podría arrastrar y estoy indicando que siempre va a ser el fin del intervalo anterior, que en este caso sería 23. Entonces puedo arrastrar y ya tengo construida mi escala de intervalos. ¿Sí? Entonces en este caso es una forma sencilla de hacerlo, una forma rápida, y estoy viendo que cumplo con los dos parámetros, que es tener el dato mínimo y el dato máximo. Adicional a eso, pues ya sabemos que tenemos que generar la agrupación de respuestas, qué personas respondieron entre 1 y 12. En el siguiente intervalo, pues digamos que como ya contemplamos los del 12, sería del 13 al 23 y así sucesivamente. Entonces, recordemos que también para estos intervalos tenemos una fórmula, que es la fórmula de frecuencia, y la fórmula de frecuencia nos pregunta los datos. En este caso vamos a seleccionar todas las respuestas, punto y coma. Recordemos fijar esos datos que están en la parte superior. La idea es arrastrar la fórmula de frecuencia. Entonces simplemente recuerden que con función F4 o con F4 pues se ponen los signos de pesos, fijando esta misma tabla azul con azul, fijando la tabla de respuestas y permitiéndonos bajar con toda la tranquilidad del caso. Y adicional a eso, digamos que aquí me pregunta por los grupos. En este caso el grupo sería el final del intervalo, que en este caso sería 12, tal cual lo estamos viendo ahí, C16. Entonces acá lo tengo. Tenemos 41 respuestas enmarcadas entre el intervalo de 1 a 12 y podríamos entonces arrastrar. Entonces recuerden que arrastramos. En este caso la frecuencia nos dice que son 102, pero recordemos que a eso hay que restarle la frecuencia anterior, porque estaría contabilizando las respuestas de 23 hacia abajo. Entonces estaríamos incluyendo las frecuencias que contabilizamos en el intervalo de 1 a 12. Entonces vamos a restarle 41, que fue la frecuencia anterior. Entonces ahora si normalizamos tenemos 61 respuestas. Podemos seguir arrastrando. Entonces acá la idea sería entonces hacer la resta del intervalo anterior de la frecuencia anterior, que sería 61. Entonces tenemos un total de respuestas de 25 y vamos a continuar de esa misma manera restando la frecuencia anterior. En este caso tenemos 41, 61 y 25. Y podríamos seguir y vamos a restar la frecuencia anterior, 8.
Seguimos arrastrando y cada vez que arrastremos, entonces ya sabemos que vamos restando la frecuencia anterior para poder determinar con exactitud cuántas fueron las respuestas que se están dando en el intervalo específico. En este tenemos menos 8 y por último entonces tendríamos menos 8, ¿sí? Entonces ahí ya hicimos la resta. Inicialmente las frecuencias nos están indicando que los volúmenes de compra en lo corrido del 2020 tienen una mayor concentración o son más representativos en los intervalos de 1 a 12 artículos. ¿Sí? Tenemos artículos o número de unidades de 12 a 23, de 23 unidades a 34 unidades. Muy bien, entonces vamos simplemente a construir la frecuencia relativa. Recordemos entonces que la frecuencia relativa es tomando esa frecuencia dividido el total de datos, son 180, y vamos a arrastrar nuestra fórmula y ya tenemos entonces las frecuencias. Vamos a hacer una pequeña validación, vamos a sumar. Las frecuencias normales son 180, lo que nos indica que tenemos contempladas todas las respuestas. También vamos a hacer la autosuma de la frecuencia relativa, tenemos el 100%. Y por último, la frecuencia acumulada, vamos a tomar el 23 en la primera y posterior vamos a sumar ese 23 más el 34 del segundo intervalo. Tenemos el 50% de los datos y arrastramos hacia abajo. Entonces, por ejemplo, aquí ya nos arrojó un dato importante, ¿sí? de simple análisis, y nos está indicando que más de la mitad de las personas durante el 2020 solamente han comprado entre 12 y 23 artículos, perdón, entre 1 y 23 artículos, y ese ha sido el promedio de compra, ¿sí? O de volumen de compra de un artículo específico. Entonces, por ejemplo, si lo llevamos a una realidad puntual, por ejemplo, jabón, desodorante, no sé, puede ser, por ejemplo, talco, dedopies, etcétera, podríamos decir que más de la mitad de las personas que compran nuestro producto han comprado entre 1 y 23 unidades. Muy bien, entonces, a partir de esta tabla vamos a tratar entonces de identificar primero que todo la moda, que en este caso va a ser un intervalo modal. ¿Sí? Vamos a identificar el intervalo en donde se concentra la mayor cantidad de datos o donde ese intervalo es, digamos, más significativo. Entonces, de hecho, nosotros encontramos acá donde se acumula el 34% de las respuestas o 61 respuestas. Ese sería el intervalo modal, entre 12 y 23. Entonces el intervalo modal sería entre 12 y 23 unidades del producto. Si nos preguntaran en la organización, dando de pronto un informe de la tendencia de compra o de consumo de los consumidores, podríamos estar diciendo que la tendencia frente a la compra del producto estaría enmarcada entre 12 y 23 artículos. Listo, perfecto. Entonces, seguimos avanzando. Vamos a mirar la media, la determinación de la media. Y para la media, entonces, vamos a tratar de seguir los siguientes pasos. En los siguientes pasos nos indican, primero que todo, que tengamos en cuenta los intervalos y la frecuencia, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es simplemente copiar las respuestas, tanto intervalos como frecuencia. Vamos a copiarlos. Aquí, copiar. Y recordemos que ahí tenemos una fórmula específica, entonces la idea sería simplemente pegar como valores. Vamos a ver por qué no me deja pegar, vamos a pegar de forma individual, a ver si de pronto no lo permite. Muy bien. Y vamos a copiar las frecuencias. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos estos datos necesarios para el cálculo de la media y vamos a tratar de seguir las siguientes instrucciones. Entonces a nosotros nos dicen que debemos encontrar la media del intervalo y para calcular la media del intervalo pues nos indican, vean, tome el límite superior más el límite inferior y permítanme corrijo, el límite inferior dividido 2. Listo.
Vamos a ver a qué se refiere ese límite superior más el límite inferior. Entonces, lo único que vamos a hacer es el límite superior es el 12 y el límite inferior sería el 1. Entonces, para determinar la media del intervalo, lo único que tendríamos que hacer es simplemente hacer la siguiente operación. Abrimos paréntesis, nos dicen tome el intervalo superior que es 12 más el intervalo inferior, en este caso es 1, cierre esa operación tal cual dice la fórmula, cierre el paréntesis y divide eso en 2. Entonces lo que estamos tratando de identificar cuál es la mitad, ¿sí? Cuál es la mitad del intervalo específico, o sea, la mitad entre 1 y 12 es 6.5. Y ya digamos que tenemos formulada esa respuesta, entonces aquí ya tendríamos la mitad de cada uno de los intervalos. O sea, prácticamente estos intervalos estarían representando el intermedio presente en cada uno de los intervalos dados. Entonces, por ejemplo, la mitad entre 12 y 23, 17.5 y así sucesivamente. Entonces, siendo esa la primera instrucción o el primer paso a realizar, nos dice que debemos multiplicar esta respuesta, que fue la media del intervalo, por la frecuencia. Entonces, vamos a tomar en consideración ese segundo paso y vamos entonces a tomar el resultado, que fue 6.5, y lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Entonces, en ese caso, nos da un resultado de 266.5 y digamos que como utiliza la referencia de celdas, puedo arrastrar la fórmula y una vez arrastrada ya tengo la respuesta. Vamos a ver, entonces acá para calcular esa media me dicen que debemos aplicar la siguiente fórmula. Nos dice que tengamos en cuenta la sumatoria de la media del intervalo por la frecuencia dividido n. Entonces digamos que ya tenemos al menos todos los cálculos de media por la frecuencia o de media de intervalo por la frecuencia. Lo único que nos falta es generar la sumatoria y dividirlo entre el total de respuestas o el total de personas. Entonces para eso simplemente acá tenemos nuestro campo de sumatoria, vamos a sumar estas respuestas que nos dio la multiplicación y esas respuestas son 5.449. Teniendo la sumatoria, esa es la respuesta en la parte superior de nuestra fórmula. Y recordemos que n es la cantidad de respuestas, que son 180. En este caso, simplemente para resumir la media, vamos a tomar el dato superior dividido el inferior y nos dice que la media de compra o el promedio de compra de los consumidores es más o menos 30. En este caso no puedo decir 30,3 porque yo no vendo un producto y un cuartico del mismo. Entonces en este caso pues cerramos el dato en 30 y podríamos estar generalizando que el volumen de compra en lo que ha corrido el 2020 por cada uno de los consumidores han sido 30 unidades. Vamos a subir acá y vamos a mirar la media en Excel. Vamos a calcularlo con el valor de promedio y recordemos que debemos hacer la selección de los datos. Entonces vamos a seleccionar las respuestas y en este caso entonces nos estaría dando más o menos 30 también, 31, ¿sí? Entonces digamos que la diferencia que se presenta en este caso es porque tenemos el método de intervalos, la agrupación de intervalos, pero también nos estaría dando entonces dos respuestas muy similares. Y recordemos que aquí no puedo generar aproximaciones, entonces dejaría simplemente en 30. Ese sería entonces el promedio de compra de los consumidores de ese producto X y de la empresa X. Listo. Continuando, y ya como para finalizar, vamos a hacer el cálculo de la mediana. La mediana sí es un dato totalmente diferente y digamos que no puede ser calculado a través de Excel, ¿sí? Porque digamos que la distribución de frecuencias pues nos plantea algo muy diferente. Entonces, para construir la mediana, lo que tenemos que hacer es identificar primero que todo los intervalos y las frecuencias
y en este caso pues también nos habla de frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Entonces deberíamos de tener nuestra tablita ya construida de frecuencias desde el inicio. Simplemente la vamos a copiar y la vamos a pegar. La copiamos y la pegamos. Recordemos que siempre hay que pegarla de esta manera. Opciones de pegado 1, 2, 3. La idea es que nos elimine las fórmulas. De hecho estoy viendo pues que me pone cierto problema, entonces voy a copiar por bloquecitos. Voy a empezar con los intervalos, después con las frecuencias. Vamos a ver si pego las tres frecuencias de una vez. No me lo permite, entonces nos va a tocar de a frecuencia simple. Pego entonces como datos normalitos, frecuencia relativa, clic derecho, voy a opciones de pegado 1, 2, 3, y por último tenemos la frecuencia acumulada. Muy bien. Como ya tengo mi tabla de frecuencias, pues la idea sería entonces empezar a identificar en esta tablita de la derecha nos están haciendo unas pequeñas preguntas, ¿sí? Para eso, o para empezar a calcular la mediana dentro de la tabla de frecuencias, lo primero que tenemos que hacer según nuestros pasos, según nuestra metodología, sería primero que todo mediana. Ubicar la frecuencia acumulada. Aquí nos dicen ubicar la frecuencia acumulada en donde se tiene la mitad de los datos o donde se concentra más o menos el 50% de los datos. Entonces, para este caso, venimos a la frecuencia acumulada e identificamos que es acá donde está el 57% de los datos, donde se concentra más o menos la mitad de todos los datos. Entonces, acá nos hablan de un límite inferior del intervalo que representa el 50%. Entonces, el límite inferior del intervalo sería el de acá. En este caso vamos a ponerle otro color. Ese sería el intervalo inferior, ¿cierto? Nos preguntan por la frecuencia del intervalo. Entonces, en este caso, tenemos la frecuencia del intervalo está dada por 61 personas. Tenemos el número de respuestas, sí tenemos el número de respuestas, son 180. La frecuencia acumulada, listo. Entonces vamos a construir el límite inferior del intervalo. Entonces vamos a venir acá a la tabla de distribución y vamos a tratar de identificar el límite inferior que se presenta en el intervalo. Entonces tenemos límite inferior anterior y tenemos el intervalo puntual y nos habla del límite inferior. En este caso el 12 representaría el límite inferior del intervalo y sería entonces la respuesta necesaria. Nos dice que la frecuencia acumulada, entonces en este caso la frecuencia acumulada tendríamos que analizar cuál es la frecuencia que se da o en la cantidad de datos que se acumulan hasta la respuesta anterior, que sería esta del 23, y puntualmente sería esta frecuencia. ¿Cuántos datos tenemos entonces acumulados hasta el intervalo anterior? Entonces, esa frecuencia como tal equivaldría al 41% o a 41 respuestas, perdón. Listo, perfecto. Y por último, la amplitud. Recordemos que cuando construimos la amplitud, inicialmente aquí en nuestro esquema de intervalos habíamos hablado de que teníamos una amplitud de 11. Simplemente damos como respuesta 11. Entonces ya para continuar con el ejercicio, hacemos un poco de claridad o hagamos un poco de claridad. Bueno, el intervalo del 50% sabemos que siempre lo vamos a ubicar en donde se acumula el 50% de los datos, entonces siempre tengamos eso como referencia. En estos dos primeros, en estas dos primeras preguntas
estaríamos hablando de dónde se acumulan el 50% de los datos, entonces buscaríamos las respuestas justamente en ese intervalo. Entonces cuando nos hablan de límite inferior del intervalo del 50%, vamos a tener en consideración el intervalo puntual donde se concentra el 50% de los datos y tomaríamos entonces el valor más bajo de ese intervalo, en este caso 12. Y cuando nos hablan de la frecuencia del intervalo, pues en este caso tendríamos entonces un acumulado de 61. Listo, perfecto. Cuando ya nos hablan del número de respuestas, nos hablan de 180 personas y la frecuencia acumulada anterior. Entonces esta frecuencia acumulada anterior serían la cantidad de respuestas que se llevan hasta el intervalo anterior. Entonces en este caso, como lo habíamos mencionado, el intervalo en la parte superior, y aquí como tal tendríamos entonces que identificar cuál era la frecuencia. Resulta que si de pronto tuviéramos más frecuencias o más intervalos anteriores, habría que sumarlos también. Entonces, dado el caso, por ejemplo, que tuviéramos otro intervalo en la parte superior, que tuviera una frecuencia 20, pues tendríamos que sumar 20 y 41, porque son las frecuencias anteriores acumuladas. Listo, entonces tenemos 41 y la amplitud ya sabemos que se origina del diagnóstico, el cálculo inicial con el cual se generó la distribución de las frecuencias. Pero si quisiera hacer un poquito más de claridad, aquí donde dice frecuencia acumulada anterior, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a mirar, por ejemplo, si el 50% de los datos se ubicara acá, ¿sí? Aquí se ocupa el 81, vamos a suponer que se ocupa el 50% de los datos ahí. Entonces aquí cuando nos hablan frecuencia acumulada anterior, sería entonces el 41, el 61, el 25 y el 8, y eso nos suma 135, este pequeño conjunto, ¿sí? Dado el caso pues de que acá existiera el 50% de los datos, pero sabemos pues que se presenta en la parte de arriba. Entonces ya con estas respuestas tenemos una pequeña fórmula de mediana, de cálculo de mediana, que nos pide lo siguiente. Nos pide el límite inferior del intervalo, nos dice que sumemos, abrimos paréntesis, tomamos n, que es el total de datos dividido 2, la frecuencia acumulada dividido la frecuencia por amplitud. Entonces aquí vamos a tratar de responder esa fórmula y tratar de operarla para ver cuánto es el resultado. Entonces, primero que todo nos piden el límite inferior del intervalo. En ese caso tenemos, esa es la primera respuesta. Entonces tenemos que es 12. Entonces vamos a poner 12. Posterior nos dicen, abramos paréntesis y en el siguiente paréntesis vamos a tomar la frecuencia, vamos a abrir dos paréntesis, vamos a tomar n es 180, recordemos que es el total de respuestas, lo dividimos en 2, la fórmula nos indica que cerremos el paréntesis, entonces una vez cerrado lo vamos a restar por la frecuencia acumulada. Entonces vamos a nuestra tablita, tenemos la frecuencia acumulada, es 41, entonces lo vamos a restar por 41 y cerramos paréntesis que nos pide la fórmula. Posterior nos dice que en la parte de abajo tomemos la frecuencia, recordemos que esa frecuencia es la que corresponde al 50% de los datos, que en este caso sería 61. Entonces vamos a dividirlo en 61 y nos dice que multipliquemos por la amplitud, ¿sí? Entonces en este caso sabemos que la amplitud es 11. Listo, entonces ya teniendo planteados los datos, simplemente vamos a operarla. Vamos a ver, aquí por ejemplo dejemos el 12 normal, vamos a dejar el 12 normal y vamos a identificar cuánto nos da este primer paréntesis. ¿Sí? Entonces en este caso sería, vamos a hacer lo siguiente, nos dice que abramos dos paréntesis, 180 dividido 2, cierro un paréntesis, menos 41, cierro paréntesis, dividido 61.
En este caso, esa primera parte de ese paréntesis me da 0,8 y digamos que aquí tenemos la amplitud que es 11. ¿Sí? Entonces estamos haciendo como un pequeño resumen de la fórmula. Y posterior nos dicen, multipliquemos estos dos valores y el resultado lo sumamos a 12. Entonces vamos a tratar de operarlo. Vamos a tratar de operarlo de la siguiente manera. Entonces, en este caso llegaríamos y tomaríamos 12 más, abrimos paréntesis, 0.8 por 11. Cerramos paréntesis y el resultado sería 20.8. Entonces, acá el 20.8 sería el dato que parte la media, y obviamente para saber que la mediana está correctamente hallada, el resultado debe estar entre o debe estar o puede estar contenido dentro del intervalo donde encontramos el 50% de los datos. En este caso es 20.8, lo cual nos puede indicar que el 50% de los clientes más o menos ubica compras entre 1 y 20 unidades. ¿Sí? Recordemos que 0.8 no existe, entonces podría ser acercándolo a 20. ¿Sí? Dejámoslo en 20. Y podríamos decir que el 50% de los consumidores consume entre 1 y 20 unidades. El otro 50% está por encima de entre los 21 y las 100 unidades. Entonces tenemos esa fórmula de calcular la media. Igual vamos a la mediana, perdón. Igual vamos a calcular la mediana en Excel. Vamos a tratar de seleccionar los datos o las respuestas que nos dieron y vamos a ver que es totalmente diferente. ¿Sí? En este caso nos da 22, lo cual nos indica que el 50% de las compras son inferiores a 22 y estarían concentrándose entre 1 y 22 unidades, y que el otro 50% estaría entre 23 y 100. Entonces digamos que aquí la media nos mostraría que en ese volumen de compra, digamos que el 50% es poco representativo, ¿sí? Podríamos decirlo, ¿sí? Porque únicamente el 50% de la población total de consumidores ha consumido hasta 22, o en su defecto con la media de los intervalos de la tabla de frecuencias 20, y entonces nos podríamos decir que tiene una poca frecuencia de compra, ¿cierto? Y que el otro 50 puede estar obviamente representada hasta 100 y digamos que representa un 50%, pero digamos que ya no tenemos la posibilidad de tener una cantidad, un volumen de compra alto, debido a que el 50% de los datos se está ubicando en este lugar o en esta cantidad de frecuencia. Entonces, en este caso tendríamos un comportamiento más o menos predictivo de clientes, donde prepondera el consumo entre 1 y 23 unidades en lo corrido de 2020. Muy bien, pues entendiendo un poquito las medidas de tendencia central y tratando de generar análisis de esos datos para la construcción de información, la idea es que apliquemos estos mismos pasos, estas mismas fórmulas, en la resolución de dos ejercicios planteados. El ejercicio 1 es con medida simple, tal cual el primero que desarrollé, y el ejercicio número 2 sería el ejercicio con intervalos, muy similar al que acabamos de desarrollar en un segundo momento. Muchas gracias por la atención y estaré muy atento a sus dudas e inquietudes.